arriba el moment de posar fi al congrés. Al llarg de 2 dies hem vist diferents experiències, ponències, més pràctiques, més teòriques, i estem segurs que cadascuna d'aquestes experiències pot haver aportat idees, almenys, que us inspirin en el vostre dia a dia als vostres centres. Aquesta era la intenció. El nostre desig, i pensem que el desig de totes les persones que formen part d'aquesta comunitat educativa, és continuar avançant cap al camí d'una escola més inclusiva. I per això anem a ficar tot l'esforç per continuar apostant per una educació inclusiva i de qualitat, i ficarem l'esforç també perquè les formacions que anem a traure tinguin una influència directa en el nostre alumnat, que realment és el verdader protagonista d'aquesta història. Abans de donar pas a la cloenda del Congrés, volem donar les gràcies a tots els cefires específics amb els quals hem treballat de la mà per tal de poder tindre tota aquesta representació al llarg d'aquest Congrés, a Caixa Fòrum pel seu acolliment i acompanyament tant al llarg de l'organització com en aquests 2 dies, a tots els companys i companyes que hem format part d'aquesta organització del 4è Congrés, a les companyes signants pel seu esforç al llarg d'ahir, de vespre i avui, a tots els ponents i les experiències que haveu participat, i a la nostra directora Mabel Villascusa Alejo, directora del CEFIR específic, perquè ella és l'eix del nostre treball, perquè és una persona implicada, és una persona amb una professionalitat excepcional, referent a la comunitat educativa i a nivell nacional, i sols podem, almenys jo, i sobretot jo, paraules d'agraïment per a ella. Abans de passar a la cloenda, sí que volem també agrair la presència al llarg de tot el Congrés de Bernadette Tortolà, que ha estat atenta com tots i vinga a prendre notes, que ho hem estat observant. I ella, Bernadette Tortolà Pons, és la cap de servei de planificació i gestió de la formació permanent del professorat i serà qui porta a terme la cloenda del Congrés. Moltíssimes gràcies a tots. Recordeu que amb les acreditacions podreu accedir a les diferents exposicions que hi ha a Caixa Fòrum. Moltíssimes gràcies a tots i totes. Bona vesprada, buenas tardes. Soy Bernadette Tortolà. Soy una mujer, soy blanca, mido 1,62, ahora aparentemente un poco más por las sandalias que llevo. Soy rubia gracias a la peluquería y soy quizá menos delgada de lo que me gustaría, pero esto es un problema cultural y personal mío. Llevo gafas, llevo el pelo corto y peinado hacia atrás. Y llevo un vestido largo, que no me he caído por las escaleras porque no tocaba, con mucho color, sobre todo un color azul mar y unos colores anaranjados y azulados, que cuando los vi en la tienda dije, este es el vestido de mi vida. Y con él aquí estoy. Muy bien, yo tengo un problema. Yo lo voy a decir, Mabel, yo lo siento. Porque con los últimos días que han sido así especialmente activos, pues primero venía el secretario autonómico, pero después el secretario autonómico tenía un problema y no podía venir. Bueno, pues entonces la inauguración la lleva Carlos y la clausura Bernadette. Bernadette, es que resulta que Carlos tiene un problema. Bueno, entonces te toca. Y yo, a ver qué papelito me preparaba. Yo digo, bueno, no os preocupéis, que yo siempre puedo poner los vasos, ayudar a lo que haga falta, porque aquí soy una más. Pero al final, pues, voy a intentar resumir un poquitín lo que hemos vivido. El final de un congreso es una mezcla de entusiasmo y de liberación. La gente ya, claro, ha quedado para comer y van corriendo por las escaleras. Yo iba pensando, ese se va a matar subiendo ahí tan rápido. Pero no, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema porque estamos en un espacio, el de Caixa Fòrum, maravilloso. No voy a volver a exponer la explicación que nos dio ayer el director de Caixa Fòrum. Y es un espacio donde uno se sume en el mundo, queda sumido en el mundo de la creatividad y es un espacio
absolutamente accesible, aunque aparentemente parezca otra cosa. Así que con este subidón, pues yo os tengo que decir que he descubierto que soy una optimista educativa, empedernida, convencida de que la educación es la clave de que este mundo mejore. Y sin ella no vamos a poder avanzar demasiado. He descubierto, gracias a Lies Santa Pola, que no solamente la diferencia nos une, sino que voy a poner, creo que en la puerta de mi casa, bienvenido a nuestro centro, a mi casa. No nos importa quién seas y a quién amas. Porque tenemos que ir, nos ha dicho Paloma, tenemos que ir a donde se quedaron esos alumnos que se perdieron en algún momento. Y en ese momento se produjo el desfase curricular. Y ahí recogerlos y tirar de ellos. Eso es lo que hizo el Instituto IES de Sant Jordi con Lorena. Una niña que siempre iba a septiembre y que pasó a sacar muy buenas notas cuando se incorporó al ciclo de dependencia e integración. Y pudo hacerlo, nos ha dicho, porque decidió ir a un puente para cambiar. ¿Y cómo podemos evitar nosotros que no haya Lorenas, que desaparezcan las Lorenas o personas, alumnos y alumnas con situaciones como las de Lorena? Pues entendiendo la docencia, nos lo han dicho, como un logro. Porque la motivación viene del logro. Porque cuando uno entiende las cosas, se vuelve más amable. ¿Y hay estrategias para esto? ¡Claro que las hay! Nos han hablado de dar estrategias para descubrir contenidos. Porque, y eso me ha encantado, es imprescindible el flow. A mí lo del flow me ha cambiado la vida. L'estat en què la persona es troba completament absorta en una activitat per al que el seu propi plaer i gaudir, durant el qual el temps vola i les accions, pensaments i moviments se succeeixen unes a les altres sense pausa. Por favor, no perdáis el flow en las juntas de evaluación finales. Jonathan de Jesús no es un chiste, va a ser alumne meu. Fátima, Vicent, María, merecen, da igual que sea, 3 minutos, 10 minutos, ese momento en el que no estamos pendientes de que ha hecho clink el chat. No, se merece nuestra atención para que en ese momento decidamos entre toda la Junta de Evaluación qué es lo mejor para él en ese momento. Y para eso necesitamos mucho, mucho flow. Pero, ¿y el Cravenamides? Con estos 3 portentos, que yo a una la veía ya fiscal, al otro, yo que sé, médico, o lo que quieran ser en la vida. Perquè no podem entendre un canvi si no entren tots els agents escolars. Perquè sense diàleg no hi ha aprenentatge. Perquè hem de lluitar perquè ningú es quede fora. Neus Sant Martí ho ha recordat. Ningú s'ha de quedar fora. Verbalitzar les idees és l'única forma d'aprendre. Xiquets i xiquetes capaços de fer-se preguntes. El canvi. La meva classe es va dir, no és un caos, és un escàndalo. Però no el de Rafael. Eixe és un altre escàndalo. Val? Bé, era sant
ens ha recordat la importància para a través de la democracia. Todo el mundo tiene experiencia sobre la democracia desde la infancia. Para entender la educación democrática, debemos partir de la base de que los niños son miembros activos que tienen ya capacidad y poder para influir en las decisiones de sus comunidades. La escuela es facilitadora del aprendizaje y en ella la pluralidad y la diversidad es parte de la belleza del ser humano. No podemos educar democráticamente solo desde las materias específicas. Educamos democráticamente cada momento de la escuela y educamos democráticamente en las familias, educamos democráticamente en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. La educación democrática debe ser más que nunca una tarea conjunta. Para ello, los centros deben estar abiertos a las familias, a la gente del barrio, a las instituciones, como nos lo ha dicho el CEIP San Miquel. Y romper las barreras de esas asignaturas, como hacen en el Institut Larabí. El enfoque TILC, las metodologías inclusivas, el enfoque DUA, aules como herramienta, la dramatización, todo hi contribuye, perquè és fonamental el treball col·laboratiu. Cuidado, no només del alumnat, sinó també el nostre, com a professors i professores. La codocència, ha dit Neus Sant Martí. La codocència, la coordinació, són imprescindibles en la nostra tasca docent. Y Costa Badía nos dice, necesitamos una escuela accesible, donde el arte sea una oportunidad para soñar, donde el alumnado con discapacidad tenga la capacidad de sobreponerse y reconocer que tal y como son, molan un montón, porque son divos. Porque son divas. He descubierto el Access Rider. ¿Cuántas cosas de una manera sencilla se podrían resolver si empleáramos ese recurso? ¿Y qué me decís de la bicicleta? Como un recurso inclusivo, interdisciplinario y transformador de relaciones, ¡bravo! A las experiencias que nos han contado Ismael y Toni. Pero vamos al más difícil todavía y abramos los ojos ante la experiencia del Centro Miquel Burguera de Sueca, que apuesta por crear materiales audiovisuales accesibles con alumnado de todas las etapas. Y llegamos a la última parte del Congreso. Yo me he quedado boquiabierta con lo del espiral. Pero tengo claro que la cultura del currículum y la cultura de los alumnos, del alumnado, son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Multimodalidad, multialfabetización, multilingüístico. Ahí hay un propósito significativo. Afirmar lo que existe, pero enriquecerlo. Eso es el espiral educativo. El espiral educativo es expansivo, ¿vale? Por lo tanto, amplía su radio de acción. Más alumnado, más profesorado, las familias, otras instituciones, porque la educación se hace
con la cultura del alumnado. Matilde Benavent nos ha demostrado cómo podemos conseguir que alumnado que no tiene el más mínimo interés ni la más mínima motivación por una lengua extranjera puede convertirse en alumna entusiasmado por el aprendizaje de la misma. Elías Fernando Tencero, con Amparo, nos recuerda que la biblioteca debe ser el corazón que bombea el centro. El espacio importa, y transformaron la biblioteca cerrada, llena de polvo y con algún bocadillo de chorizo perdido en un espacio vivo, dinámico para leer, para trabajar, estudiar con los compañeros. Si no nos ven leer a nosotros, nos dice, ellos tampoco van a leer. Azucena Badenes, por la que tengo un gran afecto, los programas formativos y los itinerarios formativos consiguen que personas como este alumno que ha venido aquí se convierta en un alumno ejemplo, un alumno al que le transformas, le cambia la vida. Pero ¿y el vídeo? Yo soy profesora de lengua y literatura y Laia dice en un momento dado, no solo he conseguido esto, sino también, ¡puaf! Impresionante. ¿Vale? Denis, me quedo con tu frase. Para mí me cambió la vida la escuela de adultos. Y Neus Sant Martí és una gran col·laboradora de les formacions nuestras. L'avaluació per aprendre en el marc de l'escola inclusiva. Si a l'aula no hi ha diversitat, convé provocar-la, perquè sense ella no es poden construir els coneixements. Quan jo era directora del centre, al començament, el problema era l'atenció a la diversitat. Val? Però hem canviat tots. Hem canviat tots. Perquè hem de creure en la diversa realitat diversa. El canvi de creure que la finalitat és la nota a planificar-la perquè siga útil per aprendre a tots. És fonamental que l'alumnat sàpiga què he d'aprendre i per què. Partir d'activitats que siguin assumibles i que tinguen com a resultat l'èxit i fer una lectura positiva del punt de partida. Quin és el repte? Com anem fent? Créixer les idees, fent passos i l'alumnat va avançant, cadascú al seu ritme i acompanyem a l'alumnat sense que es perga pel camí. Ha d'haver-hi un moment de síntesi i estructuració. És aquest moment d'abstracció, perquè l'últim pas és la transferència. Hem de comprovar el que s'ha après. I per això ens ha mostrat molts exemples i altres que han passat, però com tenim la presentació, després podem llegir-la. Si no ens avaluem, no aprendrem. Val? Dit això, jo vull donar les gràcies a totes aquestes persones que han participat al Congrés, que amablement i generosament estan ací fins al final. Vull donar les gràcies a tota l'organització, especialment al CEFIRE d'Educació Inclusiva, a les direccions de CEFIRE que avui ens acompanyen i que també ahir ens van acompanyar, i a tota aquesta xarxa CEFIRE, perquè nosaltres, la xarxa CEFIRE, la Subdirecció General de Formació del Professorat, treballa colze a colze i dia a dia per atendre les vostres necessitats formatives, per estar
dia a dia al costat dels centres i donar eixes solucions que necessiteu. Moltes gràcies a tots. Gaudiu del dissabte.